Buenas tardes. Repito, está a disposición de los consejeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿usted viene de la profesión libre? No, yo trabajo dentro de una Fiscalía de Instrucción Penal. Soy secretario judicial hace 5 años. Ingresé por concurso, un primer concurso que la Corte organizó. Como ayudante judicial estuve en el mostrador de la Fiscalía, hasta que, bueno, por un concurso también interno que se hizo con otros abogados del Poder Judicial, accedí al cargo de prosecretario y después al cargo de secretario. Pero hace 8 años que estoy en la justicia ya en el Ministerio Fiscal, en la Fiscalía Cuarta, lo que era antes, ahora primero robo y hurto. Sí ejercí libremente la profesión aproximadamente un poquito más de 2 años, creo, y de ahí ingresé al Poder Judicial. ¿Y en su ámbito personal usted es casado? Sí, soy casado, tengo dos varones, uno de 4 y otro de 2 años, y ahora en marzo viene una nena, así que estoy chocho. Espero que tenga Sí. Ojalá. Sí, muy contento con mi nena para marzo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con la implementación del sistema adversarial, Sí, porque es un sistema más consensuado, sí. ¿qué opinión tiene usted de la utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos? Bien. ¿Y cómo cree que se deberían especializar los operadores del sistema en eso? Bien. Es una función muy importante la que va a tener la Oficina de Detección Temprana, sobre todo con el tema de los métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué implica? El juicio penal, el juicio oral, ahora va a ser la frutilla del postre, pero no significa que todos los casos tengan que llegar al juicio oral. Hay soluciones alternativas que yo entiendo que le dan una inteligencia al proceso, una inteligencia al sistema judicial, que donde hay conflictos que por lo general pueden ser de poca entidad o no muy complicados, o donde se puede componer tranquilamente a las partes justamente un proceso composicional, lo ideal es recurrir a esos métodos alternativos, es lo ideal. Esta oficina de detección temprana, como primer filtro, lo llamemos así, ¿no? Lo que van a hacer va a ser ver de qué características tiene cada conflicto, y algunos lo van a derivar a conciliación, a mediación, algunos se desestimará, otros se archivará, y pasarán a las fiscalías de instrucción las causas que ameriten investigación y un tratamiento un poco más investigativo. Pero entiendo que el fuerte tiene que estar en esta oficina y en estos métodos alternativos. Guillermo, sí, perdón. Está pidiendo las palabras Al licenciado. Dale. Hola, doctor, ¿cómo está? Gracias, doctor. Se habla de la importancia que tiene la independencia de poderes. Sí. Pero por otra parte, uno hace un análisis de la realidad en general y vemos que estamos totalmente atomizados. ¿Usted no cree que se debería trabajar más en conjunto Sí. los 3 poderes, más Sí. allá de lo que hay que trabajar dentro de cada poder? No recuerdo si lo dije en mi entrevista anterior, creo que no, pero yo entiendo que sí. Sobre todo por las cuestiones de política criminal, tanto a los órganos políticos, tanto legislativo como ejecutivo, y nosotros judicial, tenemos que trabajar en conjunto, fijando políticas criminales claras, cuáles son los sectores que están más atacados por delito. Y en base a eso hay que coordinar tanto fuerzas provinciales, pero en algún caso también fuerzas federales con fuerzas provinciales. Sí, entiendo que esto se lo ataca entre todos. Había una tesis tradicionalista que decía que el Poder Judicial intervenía ya cuando estaba el jarrón roto o cuando ya se había cometido, que no se hace prevención. Pero nosotros tenemos un rol muy importante también en la seguridad, en todo lo que pasa. Creo que sí, que tienen que ser una intervención conjunta de los 3 poderes para que esto funcione. Gracias, doctor. ¿Cómo ha llegado Guillermo al cargo Al cargo de... actual que tenés? Al cargo de secretario, yo primeramente fui prosecretario. Ingresé en el año 2012 al Poder Judicial. Mi fiscal organizó un concurso, justo se había dado la vacante del cargo de pro. Organizó un concurso tanto para el cargo de secretario como el de pro. Yo quedé en el de pro. Era el mismo concurso que rendían los ayudantes fiscales en aquel momento, que era un sistema informático que hacía preguntas jurídicas. En ese caso quedé primero y fui nombrado.
Después se dio la vacante de secretario en mi fiscalía. Bueno, yo era pro y era el que más tiempo tenía también y que estaba apto. Y ahí consideraron que tenía que ser yo el secretario y accedí al cargo de secretario. Y llevo 5 años. Esta pregunta va dirigida a ahí por lo menos a generar alguna divisoria de agua el criterio de designación de los funcionarios en las fiscalías y en las defensorías por vía de la disposición del ministro. Sí. Tu opinión respecto te ruego no me conteste que depende de la coyuntura, como criterio. No es esa mi respuesta. Se viene un proceso donde es fundamental muchos fiscales y muchos funcionarios que pueden llevar adelante audiencias, tanto de la defensa como de la fiscalía. Lamentablemente, nosotros hoy estamos diezmados. No sé si hay 7 o 8 fiscales de instrucción. Necesariamente, en el sistema oral, tenés una audiencia en la instrucción. Hemos tenido hoy en la mañana, que era ayer, pues se suspendió, una audiencia en una sala penal para sostener un dictamen de una probation. Y si fuese uno el fiscal, que tiene que estar en todos esos actos, necesariamente tiene que contar con auxiliares. Necesariamente hacen falta auxiliares. Tenemos la ley orgánica establece los procedimientos que hay que... Yo estoy preguntando tu opinión respecto del criterio de selección. Si deberían ser motivo de una selección por vía de un concurso, de una alternativa para que lleguen los más probos, o depende exclusivamente de la voluntad del ministro fiscal y del ministro de la defensa. Hoy es ahí así. va dirigida. No tu opinión, quiero saber, no lo que... Mi opinión, lo que sí yo creo, yo a todos mis cargos he llegado con mérito, pero ojo, también hay casos de que por concurso no llegan los más aptos. Bueno, voy a hablar de mi fiscalía. Sí, yo estoy pero en el anterior también estaba primero, pero no. Es la institución y hay que ser respetuoso de las instituciones. Para eso estamos en un sistema democrático donde hay división de poderes. En mi fiscalía en particular tenemos un auxiliar fiscal y el empeño que le pone a su trabajo es impresionante. Cumple más horas que cualquier empleado. Y se ha dedicado, ha estudiado, está haciendo una especialización. Por ende, muchas veces uno cree que solamente el concurso puede llegar más apto, pero no siempre suele ser así. Por eso tengo esta excepción, es palmaria para mí, por lo menos. El auxiliar fiscal que yo tengo en la fiscalía, bueno, que mi fiscal tiene, es una persona que se dedica, trabaja, estudia y sinceramente en ese caso, por ejemplo, no ha llegado por concurso y brinda buenos resultados. Esa es mi respuesta. Le contesto desde lo que yo estoy viviendo. Doctor, ¿qué tanto merece el uso de la tecnología, de los nuevos sistemas, de las nuevas aplicaciones que hay en la persecución y prevención del delito? ¿Qué nos puedes decir? Nosotros hemos tenido una experiencia piloto, pero ya no fue piloto porque fue un caso real. Justamente mi fiscal con un juez de instrucción estaba diseñando, que ya se publicó inclusive, creo que salió en los medios. Pues te pregunto, ¿salió en los medios? Sí, salió en los medios. Es una aplicación de la cual muchas veces pasa hay casos urgentísimos en los que hace falta una medida judicial urgente. Y muchas veces el fiscal está en su casa, el juez también, y desde una aplicación se hace un requerimiento de un allanamiento, por ejemplo, se lo manda con una firma digital y el juez obviamente valorará lo que tiene que valorar para otorgar esa medida, puede acordarla que se haga el allanamiento o no. En este caso en particular yo he participado en hacer críticas, pues yo tengo 8 años en la instrucción, entonces a mí me hacen participar mucho desde el ministerio en ciertas cuestiones. Yo he formulado muchas recomendaciones a esa aplicación, por ejemplo, póngale en un código QR que siempre vaya impresa por la garantía constitucional de la orden escrita para el justiciable o para la persona que se le está allanando. Yo veía varios aspectos y se lo ha cambiado. Sí, yo creo que sí. Creo que tenemos que adaptarnos a los medios electrónicos que hoy tenemos, las notificaciones electrónicas. Este proceso va a ser totalmente desformalizado. Notificaciones por WhatsApp, la OGA ya está funcionando acá, ya tenemos clave para la OGA para gestionar la audiencia desde ahí.
la verdad sería rudimentario que teniendo tanta tecnología estemos todavía con la cédula en el casillero. Pero sí, entiendo que es lo mejor, el buen uso. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tal, doctor? Punto, doctor. Felicidades. Muchas gracias. Quisiera saber su opinión sobre este reciente caso que se dio a conocer en los diarios sobre la beba que encontraron muerta en Loma de Tafí. ¿Qué Sí. opinión tiene al respecto? Quiero ser respetuoso, sobre todo por un caso que se está investigando. Sí, me entendés por lo que se conocen por los medios, Sí. básicamente, porque tampoco pretendo que hablemos sobre el expediente, digamos. Sí, no, aparte no tengo acceso. Pero quisiera saber que, digamos, el procedimiento está llevando el fiscal. ¿Qué opina usted? Hay una fiscal que está investigando esto en particular. Yo adelantarle qué opino, me resulta difícil. Es un caso que sí, lo conocemos todos por los medios, pero como está en una etapa de investigación, yo formo parte de un equipo de investigación, no quiero adelantar mi opinión a cualquier tipo de resultado. La fiscal va a tomar una decisión y de repente yo que soy un funcionario del ministerio estoy dando mi opinión en un aspecto que sinceramente no podría. Doctor, ¿qué podemos hacer frente a la no sanción de la ley Micaela desde la legislatura? No adhesión. La no No adhesión. adhesión. Sí, yo esto lo hablé en el concurso anterior. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer cada órgano del Estado, dictar sus propias normativas, generar sus propias capacitaciones, porque si no se va a ir a la provincia, también. Pero nosotros tenemos que hacerlo como operadores de la justicia, de los poderes legislativo, ejecutivo. Es fundamental la capacitación en las cuestiones de género. Es fundamental. Ya lo había hablado. Justo ese fin de semana antes de mi anterior entrevista hubo 4 femicidios. Así Creo es. que desde ahí hasta hoy, ya no sé si fueron más de 15. Impresionante la cantidad. Es una cuestión de emergencia pública, entiendo yo. Es una cuestión que tenemos que capacitarnos todos los operadores de la justicia, más que nadie, y de todos los poderes también. De todos los poderes también. De todos los poderes, del Ministerio de Salud, de todos lados. ¿Y de la fiscalía que forma parte está capacitando al respecto? Nosotros sí. Ahora somos especializados en robo y hurto, por ende las temáticas no las tenemos tan de cerca. Pero hay 2 fiscalías que están especializadas en delitos en violencia familiar y contexto de género. Ellos sí están llevando a cabo capacitaciones. Yo anteriormente a la especialización acudí a las charlas, a las conferencias que la Oficina de la Mujer organizaba. De hecho, hasta el día de hoy me siguen invitando. En esta materia distributiva que hay ahora, no por turno, sino por temática Por especialidad. o por especialidad, Sí. ¿Vos crees que la cuestión de género es un agravante del delito que se investiga o es una situación en sí misma a ser valorada? Y en esta segunda hipótesis, ¿cuál fiscalía debería intervenir? ¿La de que analiza el delito o la que analiza las cuestiones de género? Las fiscalías que tienen las cuestiones de violencia familiar y género, sobre todo hacen referencia a la violencia doméstica en el sentido de lesiones, amenazas, abuso de armas. Esas son las 2 fiscalías especializadas en las cuestiones de género. Después tenemos una reforma de no hace mucho tiempo del Código Procesal Penal para los temas de prisión preventiva y los aprovechamientos, supongamos, de mujeres en los motoarrebatos o ese tipo de cuestiones. Sí, muchas veces hay un aprovechamiento de la debilidad que podría tener una mujer en el hecho. Como agravamiento penal, solamente la ley penal le establece qué caso se va a grabar y qué caso no se va a grabar. Como cuestión de ponderación para requerir prisión preventiva o no, hay unas pautas que están en el Código Procesal Penal que son claras. También en la reforma de hace quizás 2 años, puede ser 2017, me suena el Código Procesal, se incorpora específicamente cuando el vehículo utilizado fuese una motocicleta, un vehículo automotor, y cuando fuese víctima una persona mayor de 70 años o una mujer. Pero nosotros la división que tenemos es por especialidad, de acuerdo al delito. Nosotros llevamos robo y hurto. Bueno, la fiscalía para la cual estoy concursando ahora y en la que yo estoy trabajando, estamos especializados en delitos robo, hurto y encubrimiento por receptación. La cuestión del género en estos delitos no está plasmada en el Código Penal.
¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Doctor. ¿Por qué crees vos que los abogados, sobre todo en el ámbito penal, tienen esa mala fama? Yo creo que por dos motivos. Algunas veces alguno debe haber hecho alguna cosa mal y por otro porque trata con cuestiones conflictivas involucradas donde está la libertad de las personas, el ámbito penal, y a veces la libertad de las personas involucra cuestiones, ¿cómo se llama?, civiles. Un accidente de tránsito, no solamente un accidente de tránsito, penalmente un accidente de tránsito, pero te lleva a unas cuestiones civiles, digamos, de resarcimiento patrimonial, y ahí donde aparece el dinero sabemos que y hace que el abogado, digamos, llegue a esas situaciones en el momento mismo de los hechos, digamos, y se preste a situaciones. La gente entiende que un abogado llegue a una situación de conflicto, ponerle que no siempre sea así, no siempre es que llega a una situación de conflicto donde está, por ejemplo, un accidente de tránsito, murió alguien, y se presenta el abogado, y la gente lo ve como que en ese momento está tratando de aprovechar una situación de dolor para llevar provecho. Que no siempre es así, a veces los abogados creo que solucionan muchas cuestiones en esos momentos que no tienen respuesta de otro organismo. Perdón. Pero sí, los abogados tenemos esa fama por eso, creo. Bien. ¿Vos cómo crees que está actualmente el sistema penal, que también está cascoteado y mal visto, ¿no? Tiene una mala fama en general. El sistema penal, bueno, el sistema penal creo que tiene en general siempre va a tener mala fama porque trabaja con el conflicto. Digamos, es difícil revertir, y porque el sistema penal tiene mala fama no solamente en la Argentina, sino en varias partes del sistema penal. No conozco sistemas penales salvo Noruega, Holanda, donde, digamos, no tenga esa fama porque trabajamos con el conflicto. Actualmente, ¿cómo está el sistema penal? Yo creo que ha hecho una cosa importantísima, que está en un proceso de cambio para revertir, sobre todo, digamos, para transparentar y para ser más efectivo y eficaz en la resolución de las causas, digamos. Porque si hay algo que perjudica es eso, digamos, ser lento y ser opaco, digamos, que no se vea, que la gente no pueda ver cómo se resuelven los conflictos. Entonces yo creo que actualmente el sistema penal está en un proceso de mejora de imagen, va a costar mejorar la imagen. Pero yo creo que cuando la gente advierta, por ejemplo, la salida alternativa, cuando las personas adviertan los beneficios que le trae resolver las cuestiones por salida alternativa, en la parte penal, en la parte civil lo tienen, pero cuando en la parte penal adviertan que puede resolver el conflicto y se use como se tiene que usar, yo creo que la sociedad, no digo que va a tener una buena imagen, va a tener una mejor imagen porque es difícil, pero sí va a cambiar la percepción que se tiene de la justicia penal. O sea, ¿vos crees que se ha mejorado la justicia penal en este último tiempo? Yo creo que la justicia penal va en camino de mejorar. Sí, yo dentro de lo que yo, yo he entrado, yo he ejercido la profesión mucho tiempo y ahora estoy dentro de una fiscalía. Y yo creo que como era antes, era mucho peor de lo que estamos ahora. Antes era todo decisiones dogmáticas. Antes era todo cliché. Es decir, o era parecido, era como una máquina, como una elaboración en serie. ¿Está bien? Ahora yo veo que esto va a mejorar porque hay mejor ejercicio de los cargos, mejor fundamentación, y yo creo que va a llegar a la persona, este cambio le va a llegar, capaz que no le está llegando ya, pero yo creo que en el proceso le va a llegar. Creo que muestra de eso es Concepción. Yo creo que ahí ha mejorado y le va a llegar la mejora. Que hay más causas, que durante mucho tiempo ha habido, digamos, poca fiscalía acá. Imagínate, eran 10 fiscalías para más de 1 millón de personas. Yo cuando te tocaba atender, cuando vos tenés, digamos, el teléfono provisto, cuando eran no fiscalía especializada, a vos te llamaban todas las comisarías de todos los delitos que sucedían. O sea, eso implica que el teléfono suena cada 3 minutos. Cada 3 minutos. Entonces, eso era poco, era imposible que se pueda solucionar así. Entonces, yo creo que esto implica un cambio desde lo estructural y desde la formación. Y yo creo que le va a llegar, yo creo que va a mejorar. O sea, no hay que quedarse con la mala imagen para mí, sino que hay que ver para adelante. Y yo creo que la foto de hoy no es la foto del futuro. Yo creo que hay que ponerse en campaña para mejorar. Y son los operadores de la justicia lo que pueden hacer, incluidos los abogados particulares. No el sistema, ¿Qué? los operadores de justicia. Claro, los operadores, claro. Los operadores del sistema. No hay sistema sin operadores judiciales. Correcto. No hay sistema sin operadores judiciales. Entonces el sistema solo no funciona. La mejor
norma escrita y lo que sea, si no lo lleva a través de gente que esté convencida de hacerlo, no va a funcionar. Doctor, ¿cree que el juicio por jurado puede ayudar también a mostrar que la justicia va en camino, digamos, de atender y desde otros lugares? Yo siempre lo he dicho, la mejor forma de que la gente, porque la gente también tiene una mala imagen porque no conoce. Es muy fácil hablar de lo que uno no conoce. En general, y es muy fácil criticar desde la charla de café. Yo creo que claro, exactamente. Es muy fácil criticar de la charla de café. Gran verdad. Entonces, cuando alguien conoce y se involucra, no hay mejor forma que para que alguien opine desde un punto de vista, digamos, con certeza un tema, e involucrarlo en el tema. Y que a la gente involucrarla en el sistema judicial, para mí es fundamental. Y creo que está demostrado por estudios que cuando uno, hay películas, hay de todo, cuando uno lo sienta al ciudadano común, le da la responsabilidad, responden con eso, con responsabilidad, con compromiso. Y yo creo que a partir de ahí le cambia la percepción que tiene del sistema penal. Entonces yo creo en el juicio por jurado, y siempre lo he dicho, creo que Tucumán, no puede ser que Tucumán no esté preparado. Habrá que ajustar, habrá que hacer una cosa u otra, pero yo creo que hacia eso se va. Aparte, toda la reforma del sistema, digamos, del sistema penal va hacia ahí. Creo que es lo que finalmente es la frutilla del postre para decir, bueno, hemos llegado a la sociedad, llegamos con la sociedad, no solamente para darle una sentencia, sino para que ellos sean los mismos ciudadanos, sean los que se involucren en el dictado de una norma, de una sentencia, de una resolución de un conflicto. Así que yo sí, soy juradista, podríamos decir. ¿Alguna otra pregunta para el Doctor, y en caso de acceder, ¿cómo te desenvolverías vos en ese cargo? ¿Qué impronta le pondrías? Bueno, en el caso de acceder, estamos hablando de una fiscalía. Sí. La fiscalía, digamos, la función de la fiscalía, yo creo que la fiscalía debe ser uno de los organismos más técnicos que hay, digamos. O sea, tiene que investiga delitos. Esos delitos creo que tiene que... Y la fiscalía o el Ministerio Público investiga dentro de un sistema. O sea, yo le puedo poner mi impronta, pero yo me tengo que regir de acuerdo a las políticas criminales que fija el Ministerio Público. Es decir, y a partir de ahí colaborar el Ministerio Público va a decir, este año vamos con los motoarrebatos, queremos, y a partir de ahí trabajar en eso. O sea, cómo se maneja para mí con gestión, con objetivo. La impronta es ser técnico y procurar el cumplimiento de los objetivos. Integrarse a un equipo que es grande, porque el Ministerio Público, de hecho, digamos, la estructuración del Ministerio Público es jerárquica, más allá que cada fiscal tiene, pero sí tiene que, para mí es ahí, a partir de ahí, integrarse a un equipo y colaborar desde donde me toca, o sea, en este caso, que sea robo y hurto, actual robo y hurto. Y tratando de otra cosa que es fundamental para la investigación de la tecnología. Sin tecnología no hay investigación, o sea, cuando hoy en día, digamos, no se puede investigar igual que se investigaba antes, o sea, la gente que esté en la fiscalía tiene que conocer todos los medios tecnológicos que tenga a mano para poder, digamos, arribar casos y solucionar casos. Solucionar, digamos, los delitos que le toca investigar. O sea, para mí lo fundamental es la capacitación del personal, trabajar en equipo y, sobre todo, usar la herramienta de la tecnología para la investigación. Y los medios alternativos de resolución de conflictos, porque no solamente va a ser la investigación, sino también la resolución del conflicto. Bueno, es lo que acabo... ¿Cómo llegamos a eso? ¿Se están capacitando en la negociación, en la resolución de los conflictos? Bueno, yo soy mediador penal, digamos. He hecho cursos de mediador, he hecho mediación, cuando ejercía la profesión he hecho mediaciones civiles. Yo creo que la técnica de resolución de conflicto, incluso en la legislación, está más acotada de lo que podría ser. Yo soy más partidario de las posibilidades de las negociaciones, de la resolución de los conflictos. Digamos, tenemos más acotado, pues yo soy partidario de lo que uno ve de los acuerdos fiscales defensores, cómo se llega a resolver una causa, y eso con respecto a cómo resolver juicio abreviado, probation, y después con respecto a los otros medios de salida alternativa, como sería una reparación, como sería una conciliación y todo eso, yo creo que ahí tiene que verse, hay que mostrarle a la víctima la ventaja que tiene, saber que es mejor, digamos, llegar a una solución que perseguir un juicio que con resultado incierto, porque un juicio siempre tiene un resultado incierto. Entonces, pasa por la habilidad de mostrarle
sobre todo a la víctima, porque también digamos, al imputado. Porque si un imputado, si alguien que está perseguido penalmente ve que lo mejor es esperar que se prescriba la causa, digamos, esperar que el expediente duerma ahí, no va a tener incentivos para llegar a ninguna resolución. Entonces, pero en un sistema penal que funcione bien, un sistema penal donde, digamos, donde rápidamente se pueda arribar a una sentencia, condena, de lo que fuere, se va a ver los beneficios de resolver. El imputado y la víctima van a observar los beneficios de salir por un medio alternativo. Ahora, si siempre, digamos, espero que se me prescriba, hay una usurpación, digo, no hago nada porque hasta que eleve a juicio, hasta que oponga, que te vaya hasta allá, se va a prescribir. Y el abogado le dice, no arreglé. Entonces, hay que mejorar eso, hay que mejorar, digamos, la base para que, mejorando esa base, esas cosas, yo creo que, bueno, mejora sustancialmente, digamos, va a mejorar el promedio de arreglo en resolución alternativa. En la formación de grado hay que ver eso, profesor, Sí, sí, claro, hay que ver. ¿En Claro. la facultad? Sí, por supuesto, digamos, si cambiamos el sistema penal, tiene que cambiar la universidad. No podemos enseñar de alguna forma en la universidad y el sistema penal es otro. O sea, eso tiene que ir de la mano. Hoy en día, litigar, el juicio de litigación, tiene que ser en la facultad, tiene que cambiar 100%. No podemos seguir usando el mismo sistema en la facultad, porque ha cambiado todo, digamos, ha cambiado la facultad, ha cambiado el sistema penal, cómo se aborda. Hemos querido dar un salto casi del 100%. Pasar de una escritura casi pura, ahora procesos orales, cambia la forma de enseñar. Entonces sí, en el grado... Están en eso, tengo entendido. Sí. Carlos, contame, el cambio de orientación del ejercicio libre a la función de la Fiscalía obedece a que tener una remuneración segura al día 31, a nueva vocación, a desafíos. Ofrece muchas cosas, digamos, obedece a muchas cosas. Claro, en ese orden, en ese orden, exactamente. A ver, no voy a ser ajeno a que hoy en día, digamos, has mejorado sustancialmente, digamos, y yo creo que se lo ve, y es una cosa que está en la calle, no voy a descubrir nada con que se está llenando el Poder Judicial, por así decirlo, digamos, de gente que ejercía profesión, que entraba, sobre todo gente joven, como creo que el otro día lo he visto a Gonzalo Ortega, que ha estado acá, que tantos años, y cuántos amigos he visto que estaban afuera y han entrado. Y si vos le preguntas por qué han entrado, yo creo que en ese orden, por una cuestión de seguridad y también un nuevo desafío. Yo he visto algo que antes no conocía. También me ha ayudado a ver el problema de adentro, que a veces no, cuando ejerces la profesión, te paras el mostrador solamente a enojarte, digamos, y a reclamar. Sí, y ahora lo veo. Pero la verdad que... Igual entró hace muchos años. ¿Hace cuánto que está? 3 años. Ah, pensaba que más. No se andaba pasillando. O sea que- Sí, hacia no, y andaba... Claramente. ¿Qué? Hace poquito. Pensé que era un tema re- Claro, bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias, Carlos. A ver, no, Una pregunta. con la que quiera. Hace favor. que se pregunte, sale. No te digo. Me arriesgo, el que no arriesga no gana, dice. Estamos ahora en un sistema penal conclusional y tenemos hasta mayo Sí. tiempo, digamos, exiguo para terminar todas las causas. Se están aplicando mucho los métodos alternativos de solución de conflictos. Y en esta idea de la migración del derecho penal represivo al derecho penal consensual, ¿qué opinás vos de juicios abreviados en donde se perfora el mínimo de la pena? ¿Has escuchado alguna vez eso? Cuando yo resuelto un caso así del CAM, perforando el mínimo la pena. Ah, Sí, yo resuelto así. Ah, bueno. Era un caso justamente, yo resuelto así. A mí me parece que la justicia... Perforando la mínima. Sí, perforando el mínimo. Yo resuelto así un caso que... ¿Por qué? Porque me parecía que en ese caso particular era digamos, era una cuestión donde había un abuso, era una violación porque era típicamente, o sea, el delito típico era violación porque tenía menos de 13 años, pero era con un chico de 14 y era consensuado, 14, 15, era 16 consensuado. Entonces,
Si aplicamos la letra pura de la ley, el chico ese hubiera sido adentro, digamos, y el mínimo en ese caso era muchos años. Entonces a mí me parecía que en ese caso, lo justo del caso era el mínimo de la pena. Es una posición minoritaria. Perforar el mínimo. Sí, el mínimo, perforar el mínimo. Igual, y me parecía que sí merecía reproche penal, sí era una conducta que merecía un reproche penal, pero no mandarlo a la cárcel por tanto tiempo. No le ayudábamos a nadie, digamos. En ese caso me parecía que sí. De hecho, por eso el sistema, digamos, de difuso de control constitucional. Se lo ve en el caso concreto. La justicia debe ser valiosa. Exactamente. Entonces yo estoy de acuerdo, cuando está fundado y es razonable, creo que se puede aplicar. Perfecto. Gracias. Bueno, chao, hasta luego. Buenas tardes. Señor presidente. Bueno, el doctor Zapata, a disposición de ustedes. ¿Para qué viene, doctor, si yo designar el día y la fecha? Una cuestión de, bueno, respeto por el consejo y compromiso. Ya estaba citada la entrevista, me enteré hoy después de la 1. Entonces dije, no, ya está. Ya voy a comparecer, bueno, a responder las preguntas que ustedes necesiten. Por compromiso más que nada y respeto al consejo. Le agradecemos la... No, gracias a usted. Muchas Muchísimas gracias, doctor. Bueno, A disposición. ¿Qué opinas vos de la perforación del mínimo de la pena en los juicios abreviados? El mínimo indicativo. Sí. A veces se puede bajar un poco la escala penal por razones de humanidad y principios superiores del derecho. Eso, por ejemplo, Juliano indica esa teoría de la perforación de los mínimos, no solamente en los juicios abreviados, sino inclusive en el tema de los juicios orales y públicos. Es una postura que hace a... Por ahí no es tan importante la pena en sí misma, la pena privativa de libertad, como algo negativo que se ve, como algo que no resocializa realmente a la persona, sino que hay que ver la realidad, que los establecimientos carcelarios no mejoran la situación ni resocializan. Es falsa la ideología positiva de la pena que se está exhibiendo en la legislación, no se condice con la realidad, entonces por ahí puede ser positivo, puede ser convalidable una reducción de la escala penal en principios superiores del derecho y de los derechos humanos. Está perfecto. Yo lo felicitaré, le diría muchas gracias. Ese tema lo he visto mucho en Santiago del Estero, hemos estudiado mucho ese tema. También Zaffaroni defiende mucho esa postura, pero bueno, no es del agrado de todo ese autor, pero bueno, me han hecho leerlo mucho en el tema de teoría del delito y todo eso, era el libro de cabecera de la especialización, entonces bueno. ¿Y a usted le gusta Zaffaroni? Me parece un hombre muy inteligente en la construcción de teoría del delito, pero la postura abolicionista, bueno, más bien negativa de la pena que él tiene de todo el sistema, me parece un poco errada. Por ejemplo, he visto un texto, que también hemos estudiado, la crítica a Zaffaroni, que hace el doctor Rafeca, el juez federal, que positiviza mucho Zaffaroni el sistema judicial como contención del poder punitivo, y se hace referencia al sistema policial como la arbitrariedad punitivista. Pero, ¿qué critica el doctor Rafeca en eso? Hay una visión que puede ser realista de la Agencia Policial de Persecución del Crimen, pero hay una visión idealizada por parte del doctor Zaffaroni de la postura del Poder Judicial, como si el Poder Judicial fuera el que corresponde según las leyes y no el que hay en realidad, que no siempre contiene tal como debería ser las pulsiones del poder punitivo. Entonces ahí está el error de Zaffaroni. Por un lado ve la realidad y por otro lado ve cuestiones ideales. Entonces por ahí se lo critica a Zaffaroni. Doctor, le repito, muchísimas gracias. Un gusto venir igualmente para mí siempre. Y le deseamos éxito. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. ¿Estamos? Un gusto, ¿no? Siempre. Le queda Buenas tardes. el doctor está tranquilo, me imagino. Sí. Todos somos amigos acá. Sí, El obviamente. doctor está a disposición de los consejeros. Doctor, ¿podría presentarse? Sí, me contarnos presento. sobre usted? Bueno, yo soy Marcelo Leguizamón, ejerzo la profesión ya hace 20 años, generalmente y casi siempre en la parte penal. Digo casi siempre porque nosotros los abogados particulares también tenemos que tener otro fuero y andar por varios lugares. Yo soy de Famayá, vivo en Famayá, me desempeño en los dos centros judiciales porque justo Famayá me queda en la mitad y entonces... ¿Cuáles son los dos centros judiciales? El centro, en realidad en los tres centros judiciales, disculpe. Sí, en Montero, Concesión y ahora en San Miguel de Tucumán. Entonces, sí, con el doctor Velázquez hemos trabajado mucho tiempo, su función de juez y de abogado defensor. Me desempeño también como director de asuntos legales de la Municipalidad de Famayá
desde hace 19 años. Pero, yo ingresé como asesor legal del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Famaillá en el año 2000 hasta el 2003, que, me presenté a cubrir el cargo de director. Tuve la suerte en ese momento de ser elegido director. Y hace 3 años, en el 2016, claro, siendo ya director, volví al Consejo Deliberante a cumplir funciones o sea, conservando el cargo de director, pero cumpliendo funciones en el Consejo Deliberante de la ciudad de Famaillá. Este cambio, en realidad me permitió también poder especializarme, poder tener un poco más de libertad en el trabajo. También fue consensuado con las autoridades de ese momento porque hubo una renovación política hace unos años atrás en lo que hacía la Intendencia y el Poder Ejecutivo en ese momento entendió de que debía hacer una remoción o que quería poner o instalar a su propia gente con la cual había llegado. Entonces, en el pensamiento de que la Dirección de Asuntos Jurídicos podría haber sido algo de mucha importancia en la Intendencia, propuse también, consensuamos el traslado, digamos, del Consejo Deliberante, lo cual no fue traumático, no fue problemático, en absoluto, ¿no? Para nada. Y a la vez, soy alumno de la Escuela Judicial, estoy a punto de terminar, si Dios quiere, terminamos ahora, eso quiero dar un... ¿Su familia? Sí, mi familia. Estoy casado, me casé en el 2015. Tengo tres chicos, dos nenas y... Sí, 2 nenas y un varón. Una nena de 14 años, el varón de 10, y una bebé de 2 años, que es la que altera todo el orden. Altera todo el orden en la casa y todo. ¿Su esposa es abogada? Mi esposa es abogada, es mediadora del Poder Judicial. Se desempeña más en la parte civil, en la parte de familia. Tuvimos ambos somos integrantes de la Escuela Judicial. Ella egresó este año, a mí, si Dios quiere, egreso dentro de poquito. Y nos especializamos, tratamos de especializarnos constantemente, a tal punto que... Al margen sí. de la Escuela Judicial, ¿ha hecho o está haciendo Sí. una capacitación en Sí, litigación oral? Sí, hice una capacitación en litigación oral en la Universidad de Hurtado a través de la Escuela Judicial, la cual fue realmente muy enriquecedora para mí, no solamente para el cargo en sí mismo que uno se postula, sino también en el ejercicio de la profesión me sirvió muchísimo, ¿no? Porque, este nuevo paradigma que establece el cambio del código procesal, de un código inquisicional a un sistema adversarial, tener litigación oral era el ABC, digamos, de este nuevo cambio. Entonces, para mí fue una experiencia muy buena, muy buena. A la vez también pude capacitarme en la Universidad de San Miguel de Tucumán, en la UNT, la Universidad de Derecho, en Criminología, y actualmente terminé hace muy poquito, yo creo que fue en el mes de junio, terminamos con los últimos exámenes en la capacitación sobre Derecho Procesal Penal, faltando en este momento la entrega de la tesis sobre, la cual hay que defender la tesis, presentar la tesis y defenderla. Tengo un tema también para presentar, pero todavía están las fechas pendientes, creo que es en diciembre y en abril del año que viene son las presentaciones de tesis, así que también tenemos que esperar un poquito más. A la vez también, dentro de lo que hace a la función pública que desempeño, hemos podido coordinar también, junto con el área de la Secretaría de Género, charlas de especialización sobre género y sobre todo prevenir la violencia contra las mujeres, que fue muy enriquecedor también para este año. La llevamos a cabo junto con la jueza de familia, Rey Galindo, por ejemplo. Hicimos una charla de especialización especialmente dirigida a la policía. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis porque en estas charlas de capacitación, por ejemplo, me di con alguna sorpresa en el tratamiento de la cuestión por parte de la policía, que parecía que la ley o que nosotros de un lugar del mostrador veíamos como superados, pero que en la realidad, en la práctica, no lo eran.
Por ejemplo, la exigencia policial de una ratificación de denuncia a una víctima de violencia me pareció tremendo, pero ese tipo de sorpresa está bueno que hayan salido y que aparezcan a la luz, porque son justamente esos son los cambios que queremos hacer. Doctor, perdón, con respecto a ese tema, ¿qué opinas sobre la no adhesión a la ley Micaela por parte de la legislatura en este caso? Sí. Ahí, sobre la ley Micaela, a mí me pasó algo medio... Le cuento algo personal sobre la ley Micaela y después sobre mi apreciación personal. Sí. Primero, creo que debió haberlo adherido la legislatura, pero le comento algo. Cuando lo charlamos con la doctora Dora Barranco, en la oportunidad de dar una charla en la Facultad de Derecho, fue una conferencia en la... Sí. Yo decía, ¿para qué imponernos una capacitación de este tipo si nosotros debemos capacitarnos justamente en este tema? Y los funcionarios públicos deben capacitarse por sí mismos, sea el puesto donde estén. Pero al analizar un poco más el camino que recorremos con la ley Micaela, veo sobre la necesidad de establecer que todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado estén capacitados en materia de género. ¿Por qué? Nuevamente, como les había dicho recién, hay cuestiones que parecen superadas pero que no lo son. Por ejemplo, la petición de repetición de ratificación de una denuncia por parte de una mujer. Es una cuestión realmente que parece superada, que nosotros lo vemos desde el estrado de tribunales como superada, pero que no lo es en la práctica. Entonces la policía necesita ese tipo de... que se lo obligue, digamos, por ejemplo, a establecer ese tipo de capacitación. Y que abarque la capacitación no solamente al Poder Judicial, porque el Poder Judicial... A los jueces, a los fiscales. Los fiscales es totalmente obligatorio en el tema del fiscal, tiene que estar capacitado en materia de género. El nuevo código el nuevo código nos obliga a tener una mirada sobre perspectiva de género. O sea, no podemos mirar hacia el costado, los jueces tienen que estar capacitados, los fiscales tienen que estar capacitados en este tipo de materia. Doctor, ¿y usted qué cree de la Fiscalía de la quinta nominación para la que está concursando? ¿Tiene una perspectiva de género actualmente? He trabajado muy poco en la Fiscalía. Yo soy abogado defensor, o sea, me desempeño como director de asuntos legales y también como abogado en el ejercicio de la defensa, en el ejercicio profesional de mi carrera, ¿no? Y en los trabajos que he tenido para hacer no se relacionaban directamente con género. He hablado con algunos empleados. Ellos dicen que sí, pero en la realidad yo no les puedo afirmar que realmente trabajen con perspectiva de género. Todas las fiscalías deben trabajar con perspectiva de género. ¿Por qué quiere ingresar al Poder Judicial? Bueno, ¿por qué quiero ingresar al Poder Judicial? Creo que me he preparado mucho tiempo en la función pública, me he perfeccionado justamente en la parte penal para ser fiscal. Yo me he presentado en los concursos de fiscal, no de otra situación, no de defensor, no, sino que me interesa mucho la parte de investigación, que creo que en este momento en el cual estamos transitando, de cambio de paradigma, de cambio institucional muy fuerte, necesitamos justamente un cambio de visión y una actitud más progresiva, más agresiva del fiscal. No, sino que una dedicación más activa de los fiscales en la investigación. Y cuando hablamos de investigación, no solamente me quiero quedar en el hecho concreto, sino también en la investigación como política criminal, en la investigación de los casos, en la investigación con el concurso también de otros... Sí, buenas tardes. En la investigación también con multidisciplinaria, que es obligatorio prácticamente hoy en día. Decir que un fiscal trabaja solo es imposible, tiene que tener su equipo multidisciplinario, sí, totalmente. Lo que sí me causa un poquito de extrañeza, digamos, o de incógnita, es cómo va a funcionar este nuevo sistema en San Miguel de Tucumán. ¿Por qué? Porque San Miguel de Tucumán maneja una gran cantidad de causas. Y eso
lo venía pensando, a propósito de lo que usted me pregunta, lo venía pensando cómo articular este sistema, este nuevo sistema, en San Miguel de Tucumán. ¿Por qué? Porque tenemos un fiscal, va a tener que estar en audiencias, en muchas audiencias. Y bueno, pero son los nuevos desafíos que nos plantea este nuevo sistema, ¿no? Y uno, bueno, en el caso mío, yo me siento con energía suficiente como para encarar un desafío de ese tipo. Más allá de la asistencia que uno pueda tener, más allá de... Pero, ¿Alguna otra pregunta para el doctor? No, muchísimas gracias. Gracias, bueno, doctor. muchas gracias. Gracias. Hasta luego.